hace unos días conocíamos la noticia de un valenciano de 86 años de edad cuyo cuerpo había sido hallado sin vida en su casa 15 años después de su supuesto fallecimiento. Estaba vestido, rodeado de palomas muertas, insectos y en medio de una descomunal inmundicia. Este hallazgo revela una historia de soledad extrema. Ningún vecino advirtió de su fallecimiento, Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Ni sus hijos. Tenía 2 hijos, no sabemos la relación que tenía con la familia, entendemos que no muy estrecha, y al final llama la sensación 15 años después de haber fallecido que se le hizo a la autopsia y se descubrió que este hombre había muerto, más que en soledad, como decía nuestro invitado esta tarde, sin que nadie se entere. José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, gracias. Hola. Especialmente gracias por estar en esta mesa esta tarde. Más que en soledad, es sin que nadie se entere. Y tanto tiempo. Me imagino que estos casos no solo pasan en Valencia, donde pasó este hecho, sino que también, ahora vamos a ver, en Aragón también se han dado casos. Es tremendo, ¿no? Sí, son casos que pasan. Evidentemente nos llama la atención los 15 años, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona pase totalmente desapercibida a efectos administrativos, a efectos legales? O sea, y hay 15 años sin que nadie supiera de él y sin que nadie se haya interesado por él. Pasan, y desde luego los médicos forenses, que creo que van a también intervenir, nos dirán la envergadura de la situación, ¿no? Pero es muy triste y, por otro lado, vamos a decir, es habitual morir solo. Quiero decir, nosotros no morimos con el público ni con la gente. Lo que pasa es que es duro cuando ves un titular y te das de bruces con esa situación, ¿no? Claro, hablamos de un caso, decía, de soledad. Pero soledad hasta tal extremo de, pues muchas veces hablamos de que vas a comprar el pan y te conocen, saben, tu vecino de Rellano. Son 15 sí. años. Claro, pero cada vez tendemos en la sociedad a esta especie de anomia en la que no nos conocemos, los vecinos de los lados tampoco saben quién es. Estamos aislados en una especie de micromundos. Y entonces en ese micromundo, pues no es... Y cada vez va a ser menos extraño el que las personas en esta especie de aislamiento entre los cascos que llevamos puestos, el teléfono que estamos viendo, estamos aparentemente muy en conexión, pero luego a la hora de la realidad estamos totalmente solos. Pues hacía referencia, Enrique, a casos en otros lugares de España. En Zaragoza, precisamente, no somos ajenos a este tipo de sucesos. A principios del pasado mes de septiembre, en la calle del Carmen, en pleno centro de Zaragoza, policía local y bomberos se encontraban con una situación similar. José Ramón Torres. Pues sí, estamos hablando de un caso no idéntico, pero sí similar, como bien apuntas, el 2 de septiembre, es decir, hace poco más de mes y medio, tanto bomberos como policía local se encontraban en esta calle, en la que nos encontramos, en la calle El Carmen, en el portal número 4, en el primer piso, el cuerpo sin vida de esta mujer, de esta anciana de 87 años. Según se ha comentado por parte de la Policía Nacional, llevaba varios días muerta, estaba en un avanzado estado de descomposición y fue una vecina la que llamó a la policía porque llevaba 3 o 4 días sin saber nada de esta mujer. Nosotros hace unos minutos hemos podido hablar con un par de vecinos, nos hablaban de que esta mujer era una mujer risueña, incluso nos comentaban que cuando se sentía mal tenía la capacidad para irse a descansar durante unos días a una residencia de ancianos y recibía periódicamente la visita de una de sus sobrinas. Lo que pasa es que todo esto ocurrió a finales de agosto, prácticamente en esos días nadie había ido a visitarla y posiblemente, nos dicen los vecinos, tuvo algún tipo de incidente o de accidente, mejor dicho, en casa. Algunos nos apuntaban incluso que podría haber sufrido un infarto, caerse y perder en ese momento la vida. Durante varios días nadie supo nada de ella hasta que, como decimos, una vecina llamó a los bomberos y a la Policía Nacional para que vinieran aquí para ver lo que pasaba. Este caso hay que tener en cuenta que es uno de los que se engloban dentro de los datos oficiales. En Aragón se estima que 71.000 personas mayores viven en soledad, como era el caso de esta mujer, y el 61% de esas 71.000 personas son mujeres. Gracias, José Ramón Torres. Ya lo decíamos, que se están dando casos en todas las ciudades de España. Zaragoza no es ajena a estas historias. José Carlos, estamos perdiendo la visión periférica, es decir, el móvil, por ejemplo, nos está quitando la capacidad de ver, de escuchar, de oír, de oler, porque al final una persona fallecida 15 años en su domicilio
algún sentido nos tiene que despertar. Claro, me despertó el sentido cuando había un hedor que atribuyeron justamente a las palomas, ¿no? Y durante un tiempo, unos meses, estuvieron, por lo que yo he leído, ¿verdad? En fin, diciendo aquí algo pasa raro, esto no es lo normal. Pero lo que tú estás haciendo es una reflexión que me parece muy importante. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando a los seres humanos para que vivamos en este aislamiento, en esta especie de situación, no sé, totalmente alejada unos de otros, y que solo tengamos ese micromundo en el que estamos metidos y en el que nos importan nuestras 4 cositas, y el resto pasamos de ello totalmente? Te voy a hacer una pregunta, me vas a resolver, pero a la vuelta que vamos a ir a hablar con un abogado. ¿Eso sería egoísmo? Ahora enseguida vemos si se trata o no de egoísmo, porque en el caso de Valencia los vecinos explicaron que avisaron a la policía, pero les dijeron que no podían entrar en la vivienda. Marco Antonio Navarro, muy buenas tardes. Pues... Ante una situación como esta, se avisa a los bomberos, pero ellos no pueden entrar. Legalmente, ¿qué ocurre? ¿Tiene que haber una orden judicial? ¿Un familiar tiene que acompañar a abrir la puerta? ¿Cuál es la situación? A ver, el domicilio, este es un caso atípico, como muy bien habéis dicho. A ver, el domicilio, por supuesto, es inviolable, pero si hay indicios racionales de que algo, ya no de delito, sino de que algo pasa, o que hay un finado o una persona fallecida dentro del domicilio, la policía, de oficio, perfectamente, después de que le hayan avisado bomberos o le haya avisado algún vecino y ven indicios racionales de que puede haber una persona que ha fallecido, lo que hacen es, se van al juzgado de guardia correspondiente, al juzgado de instrucción, y piden la autorización de entrada. Generalmente se suele conceder porque son casos, aunque sean atípicos, por desgracia se dan, porque esto, claro, esto es un claro ejemplo. Penalmente no hay nada, porque el Código Penal sí que habla de que, porque habéis dicho, que yo no lo sabía, que este pobre señor tenía hijos. Si realmente esta persona, el 229 del Código Penal habla de abandono de menores o personas con discapacidad. Si una persona está tutelada en una curatela o tiene algún tipo de discapacidad, si este señor lo hubiera tenido y esos hijos tenían ese deber de cuidado, sí que podríamos entrar dentro del tipo penal, pero realmente aquí lo que hay es un abandono. Ya no sabemos cómo era la relación, pero vamos, aquí el sistema ha fallado, porque que una persona 15 años esté fallecida es raro, no. Lo siguiente, y sobre todo lo del hedor, lo de que olía, jolín, ostras, que son 15 años, que es que no es un año, no son 6 meses, son muchos años. Por eso te digo, estamos hablando de un caso muy atípico, pero sí que desvela pues una realidad social, que es el abandono de las personas mayores. Marco Antonio Navarro, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a salir sobre todo esa duda que teníamos, que en qué momento puede entrar la policía o no en un domicilio. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Lo que dice Marco, Vanessa, lo que dice José Carlos Fuertes, nuestro invitado en esta mesa, lo dice la gente en la calle, porque nosotros solemos salir a preguntar a los aragoneses, a los zaragozanos, qué opinan de estos casos. Salimos con esta historia, nos pareció muy llamativo saber lo que pensaba la gente, y todos más o menos van diciendo lo mismo. Escuchen. Un familiar, vecinos, alguien tenía que saber algo de ella, ¿no? 15 años me parece una barbaridad. Antes, cuando las comunidades de vecinos eran realmente como si fueran la segunda familia, yo creo que sí estábamos pendientes, cuando todas las puertas estaban abiertas, cuando no había, lo que tú dices, una normalidad. Ahora, por supuesto que no. Ya no por la sociedad, es una pena por él, porque yo creo que realmente él no tendría mucha relación con nadie. Si realmente tuviera relación con alguien, yo creo que realmente ese señor sí que lo habían echado de menos, sobre todo sus amistades. Un vecino mismo, ya es que ni los vecinos sabemos quién vive a la derecha o a la izquierda. No sabemos cómo se llama, si Juan, Perico, Los Palotes o lo que sea. Los vecinos tenían que saber que ese señor o lo que sea pues faltaba hace mucho tiempo. Los valores humanos están cambiando mucho. Y bueno, y parece que las personas mayores acabaremos siendo un estorbo para la sociedad, pero la gente joven, pensad que todos vais a llegar a mayores. Entonces, no sé, un poquito de humanidad. Bueno, pues decía precisamente esta aragonesa, los valores humanos están cambiando. Nos habíamos ido a hablar con el abogado, con Marco Antonio Navarro, y le habíamos lanzado esa pregunta. José Carlos, ¿se llama egoísmo el no mirar más allá de ese círculo cerrado, el no saber cómo se llama nuestro vecino,
el no preocuparnos. Egoísmo, egocentrismo, egolatría también, en cierta manera, sentirnos como en fin, el centro de todo. Pero esta señora a mí me parece muy importante lo que ha dicho. Los valores han cambiado hasta el punto de que ya, es decir, nos importa un pimiento todo lo que sea nuestro plan de vida. Estamos ajenos por completo al entorno. No tenemos, y además los mayores molestan, lo tenemos que decir con claridad. Las personas mayores empiezan a ser ya un estorbo, no son útiles, no producen, no fabrican, y además hay que pagarles, hay que darles lo que dicen que ellos nos dieron antes, que es absolutamente cierto. Pero nos estamos encontrando como hay individuos que son realmente burdos y brutos que están deshaciéndose de los ancianos. Hay otra circunstancia que rodea el caso de Valencia, José Carlos, que no hemos contado, que conviene contarlo al hilo de lo que dices, que, claro, esta persona seguía pagando la comunidad de vecinos. ¿Por qué? Porque seguía cobrando una pensión, porque no hay que demostrar que estás vivo o fallecido, sigues cobrando la pensión. Hay una ley de España que no te lo exige. Y ese dinero que cobraba lo invertía la comunidad de vecinos, automáticamente se lo cogía de su cuenta y pagaba. Y así 15 años. Y nadie se da cuenta de nada. Pero fíjate lo que, si hubiera sido ese el hecho, es decir, hubiera sido porque como no ha pagado, entonces nos damos cuenta de que la persona, entonces sí que nos levantan las alarmas, ¿no? Ahora, este ser humano no ha existido, por lo visto, en esa comunidad, desapareció un buen día y ya nadie más supo de él. No importaba a nadie, y esto es lo para mí triste, que muchas veces no importamos a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, pues una de las personas que conoce bien este tipo de casos es José Manuel Arredondo, director del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Muy buenas tardes y muchísimas gracias de antemano por acompañarnos aquí en Conexión Aragón. Buenas tardes. José Manuel, ¿cómo valora usted a priori, vamos a empezar por ahí, este caso del que estamos hablando, de esta soledad, de esta situación de 15 años, de este mundo que nos dice ahora aquí nuestro invitado José Carlos Fuertes, que cada vez es... Bueno, pues que vamos más a ciegas y nos encontramos casos como el que aquí estamos nombrando. Bueno, es un caso extremo, pero eso no quiere decir que no existan. La realidad es que cada día se van produciendo más casos de ese tipo. Lo que pasa es que afortunadamente se detectan antes. José Manuel, buenas tardes. Te digo como José Carlos, gracias por estar en esta mesa, que sé que los dos sois personas complicadas para salir en televisión. Yo quería preguntarte, decías... Por desgracia se dan más casos de los que pensamos. Vosotros en el Instituto de Medicina Legal de Aragón hacéis autopsias cuando se encuentran cadáveres de este tipo. ¿Quiere decir que cada vez estáis viendo más casos y con más paso del tiempo? No estamos hablando de 15 años ni mucho menos, pero podemos hablar de medio año, un año. Sí, bueno, yo creo que se va incrementando progresivamente. Cada vez hay más personas que viven solas y cada vez están más aisladas o tienen menos relaciones con el resto. Pongo un ejemplo, en estas guardias anteriores, y no voy a decir cuál para no dar pistas, de 5 fallecidos judiciales, 4 estaban ya en estado de putrefacción, lo cual quiere decir que la muerte no fue vista por nadie, sino que el mal olor es el que ha dado la alarma. ¿En todos estos casos tenéis que hacer una autopsia para determinar la causa de la muerte? Vamos a ver, en estos casos lo primero que tenemos que hacer es, aparece un cadáver, resolver si es una muerte natural o una muerte violenta. Esa es la primera cosa que tenemos que resolver, y lo siguiente que tenemos que resolver es, como está ya en estado de putrefacción, no es identificable de forma sencilla y hay que recurrir a la identificación por medios de huellas dactilares o ADN. Y luego, pues la tercera parte, ya una vez que tenemos resuelto la identificación y demás, pues establecer la causa de la muerte si somos capaces de hacerlo. Es una de las causas, José Manuel, de muerte no violenta, vamos a decirlo así, que más encontráis al cabo de las guardias o vuestro día a día laboral. No, la muerte natural hoy en día hay muchas personas que fallecen de esto en presencia de su familia o acompañados en un hospital, pero por distintas razones que no es el momento de discutir ahora, no se firma un certificado de defunción y terminan en el Instituto de Medicina Legal para que se haga una autopsia y se determine la causa de la muerte. Pero son muertes naturales. Estas que nosotros tenemos, las que estamos hablando hoy, son muertes naturales, pero que no son presenciadas por nadie y tarda un tiempo desde que la persona fallece al momento en que se la localiza. José Manuel Arredondo, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde a Conexión Aragón. Gracias. Encantado.
¿Cuánto se ha dicho exactamente que José Carlos nos hemos quedado los dos mirándonos? 6, había habido 6 fallecimientos, de los cuales nos eran 4 que... De este tipo, tipo. Con paso del tiempo, con estado de putrefacción. Con un paso suficiente del tiempo para que el forense piense que llevaba ya horas o días, porque hay unas escalas que permiten medir, según el color, bueno, los aspectos médico-forenses, el tiempo aproximado que ese cadáver está ahí. Y desde luego el dato es escalofriante, ¿eh? Estremece, sí. Estremece y volvemos otra vez más. Cada día siempre hablamos de la soledad y vemos que es uno de los factores, nos decía, causas naturales, pero ¿habría una solución a este momento que decimos que vivimos aislados, a un margen, que solo nos preocupa, ¿no? Decíamos, lo nuestro? Hombre, es que la soledad de entrada no tiene por qué ser negativa, es decir, la soledad también puede ser positiva, da libertad, te empodera, permite que una persona pueda, en fin, ejercer su vida como le parezca más adecuado. Lo que es muy negativo para mí es el empobrecimiento afectivo, el que estemos totalmente... ¿Va a ir a peor? Yo estoy convencido que sí. Cada vez vamos a ser más ególatras, cada vez vamos a ser más egocéntricos y cada vez nos vamos a ir aislando más porque, bueno, no nos interesa el vecino, nos interesan quizá más lo que está ocurriendo a cientos de kilómetros que lo que ha pasado en el portal de tu propia casa, que te puede afectar incluso directamente, ¿no? Bueno, esta es la situación, este es el caso que poníamos sobre la mesa, el de este valenciano que después de 15 años se han dado cuenta de, bueno, pues que había fallecido en su casa y nadie se había dado cuenta. Una situación, como decimos, en la que la soledad tiene mucho que ver. Despedimos ya a nuestro invitado, José Carlos Fuertes. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Gracias, Enrique, por todos estos datos. A ti, Vanessa.